Bien, partimos la clase entonces. El tema que deben estar viendo ahora, una presentación. Yo por el momento voy a borrar mi imagen para que se vea solamente la presentación. Y cualquier cosa, ustedes tienen, por supuesto, el micrófono abierto. Pueden abrir el micrófono en cualquier momento si tienen alguna duda. ¿Ok? Vamos entonces a cancelar un momentito la imagen para poder hablar sobre el tema de manera más cómoda, sin menos pantallas acá. Bien, análisis de clúster es el tema que estamos tratando en las últimas clases. Primero, ¿qué cosa es un clúster? Bueno, básicamente es una agrupación de observaciones que son similares. Nosotros partimos con una tabla de observaciones y esa tabla, en principio, tiene números, tiene variables, o sea, tiene valores categóricos, variables categóricas, etc. Y la idea es encontrar un patrón dentro de esta data o de estos datos. Y no tengo las etiquetas, es decir, no están etiquetadas, por lo general no hay etiquetas diciéndome que esta es una clase de tipo 1, una clase tipo 2 o 3, etc. Y no tenemos estas etiquetas, solo tenemos la data, que son observaciones, y queremos que pasársela a un sistema, o a un clasificador en este caso, que se llama clasificador no supervisado porque no tengo las etiquetas. Y en este caso le voy a indicar o le voy a pedir que el clasificador busque él mismo los patrones, que me diferencie en grupos la data, que logre encontrar algún tipo de estructura dentro de la data. Hay varios ejemplos donde uno puede utilizar esto, hay muchísimos. El análisis de clúster es un análisis bastante más antiguo, viene ya de la estadística, no es tanto del análisis de ahora lo que le llamamos el data science, sino que ya viene de estadística fundamentalmente, lleva muchos años de desarrollo. En particular, uno quiere trabajar en el marketing, por ejemplo, en marketing, como ejemplo, uno le puede hacer una encuesta a los consumidores y a partir de las encuestas puede capturar o diferenciar los grupos digamos, de acuerdo a sus intereses de consumo. Y eso sería interesante tener un sistema que pueda distinguir entre distintos grupos para poder así entonces tener una mejor apreciación de lo que quieren los clientes. La compañía de seguro también puede hacer una encuesta y esta encuesta, por ejemplo, puede indicar que digamos, clientes que van a ser más peligrosos, digamos, que van a tener más complicaciones en cuanto a los seguros, y eso se le puede pasar a un sistema y el sistema empieza a diferenciar entre grupos distintos con distintas categorías digamos, de complicaciones. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas. También en psicología uno puede ver los tipos de personalidades. En biología también uno puede trabajar con genética y determinar qué genes actúan en distintas condiciones, etc. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de estos, básicamente de análisis de clúster fundamentalmente. ¿Okay? Análisis de clúster se divide en dos partes. Hay una primera etapa donde uno define una distancia. ¿Qué distancia vamos a aplicar entre los datos? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de distancias que uno puede trabajar. La primera distancia, que se llama distancia Manhattan, le ponen esos nombres, pero en realidad es una métrica de tipo L1, que vamos a ver. Hay métricas o normas de tipo L1, norma L2, o generalmente norma LR, que ahora la voy a definir. Pero en estos cursos, digamos, en este tema de cluster, por lo general la gente le pone nombres como, no sé, así, la Manhattan, la euclidiana, evidentemente, la Minkowski. Son distintas clases de distancia que uno puede establecer entre las observaciones. Acá no necesariamente son todas observaciones numéricas, pueden haber efectivamente observaciones que no son numéricas y por lo tanto las típicas distancias euclidianas que uno había visto en geometría y que les hemos enseñado en matemáticas, no siempre funcionan porque no necesariamente las observaciones son todas numéricas. En caso de que sean numéricas, bueno, entonces tenemos evidentemente esta funciona bien, donde x y y son la distancia que hay, son las coordenadas básicamente, entre uno y el otro. Está la distancia Pearson, si ustedes se fijan, este valor de acá es lo que se llama la correlación entre las variables x y, entre las variables x y y. Este es lo que se llama la correlación. Entonces, 1 menos la correlación es lo que le llamamos la distancia. La correlación de alguna forma ve cuán cercanas son las variables. Y si yo tengo 1 menos la correlación, estoy viendo cuán lejanas son las variables y eso implica un criterio de distancia. También, bueno, esto es como, uno viene de álgebra lineal, definir lo que se llama el Ising coseno, con una distancia, arriba es un producto punto dividido por los módulos de cada uno.
Esto va a ser siempre menor que 1, por lo tanto, esta es una distancia positiva. Y esto indica como también una cercanía entre las dos variables. ¿Ok? Entonces, básicamente si están cercanas o están en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, hay distintas, la Kendall se usa fundamentalmente cuando son variables de tipo binaria, de tipo ceros y unos, y donde aquí el número de concordancia, si los ceros y los unos están en la misma posición. Y esta es una forma también de determinar distancias. Nosotros vamos a trabajar con algunas de estas distancias y, repito, la primera etapa en el análisis de clúster es justamente determinar qué distancia vamos a emplear. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Siempre, nuestro punto de partida es una tabla de números de n por p, o de números en particular. Vamos a trabajar como si fuese el número en el momento, pero son de variables, no necesariamente números. Vamos a suponer al principio que vamos a trabajar con puros números en general. Entonces, este es nuestro punto de partida, que es lo que siempre tenemos, una tabla de observaciones. La tabla de observaciones tiene n observaciones con p variable, y es exactamente lo que donde siempre hemos partido. A partir de acá tenemos que calcular una matriz de distancia. La matriz de distancia significa qué distancia hay entre distintas observaciones. Por ejemplo, si uno tiene, no sé, nuevamente, uno tiene arriba las variables, por ejemplo, los valores x11, x12, etcétera, hasta x1p. Esta es una observación. Acá sería x21, x22, etcétera, hasta x2p. Esta es la segunda observación, o sea, por fila. Y así sucesivamente hasta xn, 1, xn2, etcétera, hasta xnp. ¿Sí? Estas son las observaciones. Entonces, yo le llamo observación a una fila. Esto para mí es una observación. Y esta sería la observación número 1, esta sería la observación número 2 y esta sería la enésima observación. Yo quiero encontrar la distancia que hay entre esta y esta. Entonces, básicamente lo introduzco usando una de estas fórmulas que están acá, donde estos valores que están acá son justo estos numeritos que están aquí. Entonces yo puedo calcular la distancia que hay entre la observación 1 y 2, y esa la coloco en este lugar. Esta es la distancia que hay entre la observación número 1 y la observación número 2. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Esto significa que es la observación entre la distancia 1, disculpe, es la distancia entre la observación 1 y la distancia n. Y como es simétrica, o sea, es una matriz simétrica porque las distancias son iguales. La distancia que hay entre 1 y n es lo mismo que entre n y 1. Entonces, hay simetría acá. Entonces, este valor que está acá es el mismo valor que está aquí, en principio, por simetría. Profe, ¿Sí? Te escucho. Adelante. en ese caso, con el principal, la diagonal tendría valor cero. La diagonal es 0. Yo lo tengo escrito acá. La diagonal vamos a ver un ejemplo concreto ahora y evidentemente va a ser 0 porque es la distancia entre 1 y 1 mismo. Entonces, justamente es eso. Está escrito como de esta manera, pero va a ser 0. Vamos ahora a un ejemplo concreto para entendernos un poquito mejor. Este es un ejemplo. Acá yo tengo nuevamente, esta es mi observación, esta corresponde a mi observación 1, esta corresponde a mi observación 2 y esta corresponde a mi observación 3. Y esto es una matriz de 3 observaciones por 2 variables. Aquí están las variables, una variable y otra variable, ¿no? Entonces yo quisiera rellenar una matriz de distancia para ello, y para eso voy a ocupar la norma L1. La norma L1, ¿qué es lo que hace? Es una norma, fíjense las normas como están escritas acá. Si fuese, ¿a qué le llamo L1? Si R es igual a 1, entonces tengo la norma L1. Entonces aquí sería como la suma de las diferencias, de los módulos de la diferencia. Por ejemplo, si yo aquí quiero calcular la distancia que hay entre la variable entre la observación 1 y la observación 2, es decir, entre esta y esta, ¿qué sería? Sería el módulo de ¿quién? De 0 menos 1, ¿no? 0 menos 1 más el módulo de 0 menos 0. 0 menos 0. ¿Se entiende, no? Porque es esta menos esta menos esta y todo por módulo. Eso es lo que es la norma 1. Y el resultado me daría 1, que es justamente lo que aparece acá. Esta es la distancia que hay entre 1 y 2. La distancia que hay entre 1 y 2. Por ejemplo, esta sería la distancia que hay entre 1 y 3. Distancia entre 1 y 3, porque estamos en la posición que tiene la matriz. Yo tendría que tomar la distancia que hay entre x1 y x3. Entonces, la distancia entre 1 y 3 tendría que ser igual a 0 menos 5, ¿no? O sea, 0 menos 5 más 0 menos 5, el resultado me daría 10 y por eso escribo 10 acá. Espero que se entienda, si no es difícil en general calcular las matrices. Entonces, esta matriz de distancia, las posiciones me están indicando que entre 1 y 2 es la distancia que hay entre la observación 1 y la observación 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿qué significa este 9? Este 9 sería la distancia que hay entre la observación, ¿cuánto? Entre la observación 3
que estamos en la 3, ¿no? Y la observación número 2. Y uno tendría que ser entre la 3 y la 2. Y calcular esta distancia que hay acá. Y esa distancia me va a dar entonces, el valor va a ser, acá entre estas dos, disculpen, entre estas dos observaciones, me va a dar la distancia 9 que está acá. ¿Se entendió, no? ¿Cómo se calcula? Ahora, yo puedo cambiarla, en vez de usar la norma de tipo L1, puedo usar esta norma, y esta norma es la norma euclidiana. La L2 es la norma euclidiana. ¿Cómo se calcula la norma euclidiana? Es simplemente la raíz cuadrada de, por ejemplo, yo quiero calcular, por ejemplo, este valor de acá. ¿Cómo se calcula? Este valor sería, este corresponde a la distancia 1, 2, ¿y cómo lo calcularía usando esta métrica? La distancia 1, 2 tendría que ser igual ¿a quién? Nuevamente, 0 menos 1 al cuadrado, más 0 menos 0 al cuadrado, y el resultado me va a dar 1. La diferencia, bueno, aquí en este caso va a ser lo mismo, pero pueden haber diferencias, por supuesto, en la forma de calcular. Pero esta es una nueva métrica, esta es una métrica euclidiana, y esta es una métrica de tipo L1. Se llama métrica L1, métrica L2, y por supuesto va a haber métricas LR. ¿En qué se diferencia las métricas LR? Que la raíz ahora puede ser un tercio, puede ser un 3, puede ser un 4, un 5, y para cada una de ellas existen distintos tipos de métricas. Cuando uso una u otra depende mucho de mis datos, porque cada una de estas métricas, por ejemplo, estas métricas tienden a tomar grandes distancias entre los datos, hacerlo, y esta permite, por ejemplo, en particular, determinar mejor los outliers que esta, los que están más alejados una de la otra. Entonces uno tiene que empezar a jugar con sus datos, a ver cuál es la mejor métrica, o la mejor distancia que uno puede ocupar. No sé, ahí vamos a ver que hay muchas más métricas y vamos a jugar con algunas de ellas al principio. Lo bueno que tiene esto es que esas métricas ya están incorporadas en R, y uno lo que va es cambiando el nombre y va viendo cómo va funcionando su métrica. Lo que me interesa en este pedazo acá es que ustedes entiendan concretamente cómo funcionan estas matrices, porque esta matriz es la que vamos a trabajar. Va a ser nuestro insumo para poder hacer el análisis de clúster. Partimos con nuestra base de datos, que tiene una forma como así más o menos, y a partir de ahí tenemos que empezar a construir distancias. Eso se hace de manera automática, o sea que no hay que calcular nunca nada, nosotros no lo calculamos, solo entendemos de qué se trata. ¿Okay? Vamos a partir con un ejercicio, el primer ejemplo que tienen ustedes en RStudio. Les cuento brevemente de qué se trata. En principio tenemos una dataset que corresponde a lo que se llama French Food, una cosa así se llama, creo que la dataset, y está incorporada dentro del paquete CARS, o sea que no hay que descargarla, o Food, entonces se llama Food Data, mejor dicho, food.dat, y no hay que no hay que básicamente descargarla de una parte, sino que está incorporada ya en el paquete. Si no tienen este paquete, tienen que instalarlo, por favor. Vayan instalando Install Package Car. Eso es lo que hay que hacer. Bien, ¿qué es lo que es esta data? Es una data de ejemplo, nuevamente, y el pretexto de usar esta data es tratar de explicar cómo funciona el análisis de clustering, en principio. No es que vayamos a estar especialistas en esto. El conjunto de datos consiste en el promedio de gastos mensuales de alimentos para varios tipos de diferentes familias en Francia. Los obreros se denotan con MA, los empleados con MEM y los gerentes con CA. Y cada uno tiene diferentes cantidades de niños en la familia, 2, 3, 4 y 5. Entonces, por ejemplo, cuando uno escribe MA2, significa que esto exactamente es un obrero, o una familia de obreros que tiene 2 hijos. Estos son empleados que tienen 2 hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de este estudio, en principio, que es un estudio real, no es un estudio falso, porque es antiguo, es determinar si existe algún patrón de consumo dentro de la familia en dependencia de, si eres empleado, gerente o obrero, y el número de hijos, en cuanto a los gastos que tú haces para, digamos, alimentos, en gastos de alimentos. Y de esta forma detectar, es un estudio como de consumo, para saber exactamente si existe un patrón. Entonces, vamos a ir a RStudio para jugar un rato con esta data y tratar de entender un poco mejor las cosas. Entonces partimos con la matriz de distancia para French Food de la data de comida francesa, SS. Entonces, espero que ya lo tengan listo. Cualquier cosa me dicen, chicos, si no hay algún problema, me dicen. ¿Okay? Vamos entonces a hacer el análisis de esta data. Ya, me está acabando la batería. Partimos. Entonces, un segundo, ok, para dejar el chat abierto acá, que no lo tenía. Eso.
Bien, listo. Partimos entonces, cargamos la data. Yo voy a cargar la librería, la data, y pongamos los nombres, porque no tenía puestos los nombres, por eso lo pusimos. Y ustedes, si hacemos head nuevamente, nos dan cuenta de que existe, hay un tipo de familia que está acá. Este es el mes 1, mes 2, mes 3 hasta el mes 7. Entonces, en 7 meses existen los gastos mensuales en franco, evidentemente en esa época, porque estamos hablando de antes, incluso esto es un dato bastante antiguo, que esto es un típico dataset que se usa para ilustrar el uso de clustering, por eso es que lo usamos. Después vamos a tener un poco de datos mucho más sofisticados. Entonces, esta es una data para poder ilustrar cómo funciona. Entonces, lo que vemos acá son el tipo de familia hacia abajo y cuánto gasta mensualmente. Entonces, si ustedes se fijan, aquí no hay ninguna etiqueta en principio. No hay etiqueta en el sentido de quiénes gastan más, quiénes gastan menos, etcétera. Si se, es solamente una tabla de números exactamente. Entonces, es muy difícil a partir de una tabla de números sacar alguna conclusión. ¿Qué patrón yo puedo encontrar ahí? Es muy difícil si yo no hago algo en particular. Entonces, para eso funciona muy bien el análisis de clúster, porque ahora vamos a tratar de encontrar alguna estructura dentro de esos datos, de alguna manera. ¿Ok? ¿Será que alguna familia gasta más o menos y si se parecen o no se parecen las familias, etcétera, etcétera? Entonces, eso es lo que uno hace en principio. El primer paso es escalar la data. Entonces, lo que hacemos acá es escalar la data. Primero vamos a guardar y vamos a eliminar dejar puros números y vamos a eliminar la primera fila, la primera columna, perdón. La primera columna la eliminamos y lo guardamos en foot. ¿Ok? Y vamos a colocar los nombres, row name de foot, lo vamos a colocar aquí un segundito, foot, si yo ya, y escalo foot, aquí sería principio. Entonces ya tenemos estos valores que estaban acá, que estaban en la primera columna, aparecen ahora como row names. No aparecen como columnas, sino aparecen como el nombre que tiene la fila. Eliminamos acá el nombre, si simplemente están dentro de los nombres de las filas. ¿Okay? Ahora escalamos. Estandarizar las variables significa que toma el valor promedio y lo divide por su desviación estándar, de forma tal que todos los números estén razonablemente estandarizados, ¿okay? Para poder hacer un mejor estudio. Ahora viene el comando que fabrica justamente las distancias, que se llama distancia. Uno puede hacer un help de esto, yo en principio no lo voy a hacer, lo pueden hacer ustedes después, que le va a indicar qué tipo de distancia hay, etcétera, y todas las distancias que yo les nombré antes, muchas de ellas ya están definidas dentro de distancias. Después vamos a ver que si incorporando otros paquetes podemos incorporar nuevos tipos de distancia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos distancia y vamos a usar la distancia euclidiana, que es una matriz de distancia euclidiana o de norma L2, que es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es el ingrediente que uno le pasa a distancia? Le pasa simplemente la data, que se llama f en este caso, y le dice qué tipo de distancia yo no quiere calcular, euclidiana. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, calculamos la distancia. Ahora, ¿qué tipo de objeto sale de acá? Cuando uno calcula distancia hay un objeto que se llama distancia, tal cual. Entonces, si uno hace distancia, lo que va a ver es una matriz que no es exactamente una matriz, porque no se puede indexar. Esto es lo que se llama una matriz esparsa. Y ahora aquí cuando la podemos obligar a convertir en matriz, porque la clase es una la clase se llama distancia de este objeto, no es una matriz exactamente. Cuando uno le echa una mirada, se da cuenta de que evidentemente, como es una matriz simétrica, dejó nada arriba. ¿Por qué? Porque para ahorrar espacio, cuando tengo mucha data, esto funciona muy bien cuando tengo millones y millones de observaciones, no podría construir una matriz porque es demasiado, ocupa demasiado espacio de memoria y por lo que hace es justamente aprovechar de que la matriz es simétrica. Por ejemplo, ¿qué quiere decir este numerito que está acá? Este número básicamente dice que la distancia que hay euclidiana entre la familia de empleados con 2 hijos y la de obreros de 2 hijos es de 2.5 aproximadamente. Es la distancia que hay entre esas observaciones, entre uno y el otro. Acá también esta es la distancia, etc. Y yo justamente quiero juntar aquellos que tengan la menor distancia posible. Eso es lo que es mi objetivo final, juntar lo que tenga la menor de distancia en objetos o clustering. Por eso necesito tener distancia entre ellos para saber cuán separados o lejanos son y voy a juntar aquellos que tengan la menor distancia entre ellos. Como les decía, este objeto no es exactamente una matriz. ¿Por qué no es una matriz? Porque si yo llamo, por ejemplo, dame
el 1, 2, 1, 2 me va a dar un error, por ejemplo. Me dice error, el incorrecto número de dimensiones. ¿Por qué? Porque no es una matriz. Para hacer una matriz, tengo que obligarlo a hacer matriz y por eso escribo as matrix. Y ahora si tengo una clase matriz de dimensiones 12 por 12, y si ahora yo, por ejemplo, llamo a 1, 2, entonces sí funciona como matriz, ¿no? ¿Ok? Me va a dar que la distancia es eso que está ahí. Entonces, no necesitamos, para poder hacer análisis de clúster, no necesito convertirlo a matrix. Básicamente todos los algoritmos ya trabajan con D, con la distancia. Esto solamente era para darme cuenta de que este objeto no es una matriz, es simplemente un objeto distancia. Esto en programación orientada a objetos cada objeto tiene asociado a él una serie de operaciones. La matriz tiene un montón de operaciones asociadas a matriz, pero el objeto distancia no tiene las mismas operaciones que la matriz. No podría, por ejemplo, hacer lo que dice que es indexar un número en particular. ¿Ok? Bien, entonces, hagamos lo mismo, pero con una distancia que se llama Manhattan. La distancia Manhattan es lo mismo que la distancia o la norma L1, ¿sí? Entonces, uno puede calcular lo mismo, básicamente, y ver la matriz. Veamos la matriz. Si uno ve la matriz, se parece un poquito a la otra, pero las distancias son como distintas, ¿no? Observen nuevamente aquí que quería llamar la atención. Como matriz en la diagonal, puro cero, que es lo que debe suceder porque la distancia entre uno y uno mismo es cero. La distancia, por ejemplo, que hay entre el valor EM2 del empleado 2 y con 2 hijos, ahora es 4. Es como una distancia más grande ahora que la distancia que teníamos arriba. No sé si se fijaron, la distancia que tenemos arriba es 2.5. Ahora usando esta métrica, ahora la distancia es un poco más grande. Entonces uno puede usar distintas distancias para separar mejor o peor digamos, de mejor manera nuestra data. También tenemos otra forma de encontrar la distancia Pearson, pero la distancia Pearson sí tiene que incorporar esta librería nueva. Si no la tienen, ahora la vamos a emplear porque esta es una librería interesante en cuanto a la visualización. Por favor, entonces instalen esta librería si no la tienen. ¿Okay? Entonces, no funciona. Aquí es otra distancia que también se puede ocupar que se llama máximo, que es hallar el máximo por fila. Se las dejo para que la investiguen, pero es sencillo. La única cosa que quiero llamar la atención es que hay muchos tipos de distancia. Por lo general, uno trabaja con la distancia de tipo euclidiana, que son las que uno más maneja, después una Manhattan, una Maximum, y ese tipo digamos, de distancia. Hay otras distancias como Pearson que también funcionan muy bien. En particular, que lo que hace Pearson es calcular la correlación y calcular 1 menos la correlación. Eso es lo que hace aquí. Entonces aquí vamos a la correlación entre las variables. Y yo aquí, bueno, llamé solamente una parte de la matriz para que no me saque al completo, de la 1 a la 3 a la 1 a la 3, y redondeé a 4 para que no sea tan demasiado grande, ¿no? Entonces aquí vemos las distancias que hay. Por ejemplo, a este nivel, la distancia que hay entre, por ejemplo, el M2 es 0,023 entonces una distancia mucho más pequeñita, a pesar de que la otra era como distancia 4. Entonces, cada distancia va a ofrecer un número, pero esos números de alguna forma están bastante correlacionados unos con otros. Si lo hacemos con una distancia u otra, las distancias de alguna forma se conservan, en principio. No es que se conservan los valores, sino la correlación que hay entre las observaciones. Los valores pueden ser muy distintos unos de otros, pero cuando uno dibuja se parecen bastante. La gracia de usar distintas distancias, repito, es tener más claridad respecto a los clustering, cómo se van armando. ¿Ok? Bien, entonces eso es una forma de visualizar. Si ustedes ya cargaron la librería Factor Extra, si ya la cargaron, entonces pueden usar un comando que se llama, bueno, aquí voy a usar la distancia euclidiana y voy a usar este comando que se llama visualizador de la distancia. Entonces, si hacemos esto, se va a demorar un poquitito, pero lo que tengo acá es una forma de ver, en vez de tener puros números, me gustaría ver las distancias de alguna mejor manera. Según esto, entonces, lo que se parecen mucho son los rojos, que significa que se parezcan, que sus distancias son chiquititas, mientras que mientras más azul es, tiene una muy baja similaridad, que significa que son más distantes unos del otro. Entonces, por ejemplo, uno ve acá que toda esta zona de acá, que corresponde, si uno ve aquí a los valores, quiénes son, estos grupos se van armando como grupos más o menos de personas acá, o de familia, que se parecen, mientras otras familias que son bastante distintas entre ellas.
Entonces, esto es para tener una vista más o menos de la zona. ¿Ok? Entonces, con esto se termina el primer ejercicio, que es muy sencillo, que es solamente hablar de los distintos tipos de distancias que existen y cómo yo puedo visualizarlas. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguna cosa? Estamos en camino porque todavía no hemos hecho análisis de clúster, solo estamos mostrando cómo calcular distancia, usando el comando distancia o usando el comando getDistance, que es en el caso de que yo tenga, por ejemplo, distancias más raras como de tipo Pearson. Más rara, me refiero, más raras que las euclidianas o que la norma L1, que son las que se usan habitualmente. ¿Ok? Bien, entonces, si cualquier cosa, repito, como les decía, por el chat o por el micrófono pueden abrir si tienen alguna duda, si no yo sigo quizás avanzando y me entusiasmo y hablo cada vez más rápido, así que por favor, ustedes en cualquier momento pregunten, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar ahora al segundo ejercicio. Yo voy a regresar nuevamente a la presentación. Ustedes carguen el ejercicio 16.2 para poder trabajar lo que viene. Yo voy a pasar a la presentación y después lo vamos a ejemplificar con el ejercicio. Repito, como les decía anteriormente, para hacer un análisis de clúster, primero tengo que definir una medida de proximidad o definir una distancia. Lo que acabamos de hacer es ver cómo se definen las distancias, que hay muchísimas formas de distancia, ni siquiera escribí solamente algunas de ellas, las que más usamos, pero hay muchas definiciones de distancia. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante, el objeto más importante de todo es la matriz de distancia que se calcula con el comando dist. Es todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y aquí hay un ejemplo más o menos de cómo funciona la distancia. La segunda parte, o la segunda etapa, es definir qué algoritmo voy a usar de clustering. Ya definimos, repito, definimos la distancia, ahora quiero saber qué tipo de algoritmo voy a emplear. Hay distintos tipos de algoritmos. En principio, a grandes rasgos, solo hay de dos. O sea, hay muchos, pero que se engloban en dos clases, que son los algoritmos jerárquicos y los algoritmos de partición. A grandes rasgos, un algoritmo jerárquico lo que hace es hacer aglomeraciones o hacer divisiones, mientras que particiones lo que hace es que yo me doy un grupo, digamos, al inicio me digo, yo quiero 5 clústeres. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo? Te construye 5 clústeres de la mejor manera posible. Eso es lo que se llama un algoritmo de partición. Mientras que un algoritmo jerárquico yo no le doy al principio cuánto yo quiero, sino tengo que ver, él me hace todas las posibles clusterizaciones jerárquicas que pueden haber y uno después tiene que elegir cuál es la que más le convenga de acuerdo a sus datos. Eso es a grandes rasgos la diferencia que hay entre los jerárquicos y partición. Dentro de los jerárquicos hay de dos tipos, por aglomeración y por división. Aglomeración significa, a grandes rasgos, es que yo parto con que todas las observaciones son clústeres por separado. Es decir, si yo tuviese 1000 observaciones, tenemos 1000 clústeres al principio. ¿Y después qué voy a hacer? Voy a ir pegándolo uno con otro de acuerdo, midiendo las distancias, es decir, las distancias que son más chiquititas, entre ellos armo un clúster. Y después tengo que ver cómo hago un clúster con otros clústeres. Voy a ir generando clústeres cada vez más grandes los clústeres, hasta que me quede con uno solo, que es el clúster formado por todas las observaciones. Repito, partí con todas las observaciones en clúster y terminé con que todas las observaciones pertenecen a un mismo clúster. Eso es lo que se llama un método de aglomeración. El método de división es completamente al revés. Yo parto con un clúster grande y lo voy separando por pedacitos hasta que llegue hasta la más fina, que significa donde todas las observaciones son clústeres. El clásico método, y es el que vamos a trabajar más en el día de hoy, se llama el H-class, que es este de acá, que se llama Hierarchical Clustering. Pero también existe el otro método que se llama AGNEST, que es Aggregation Nested, que es uno de los métodos también más usados. Estos dos son los métodos clásicos de algoritmos jerárquicos de clustering. Repito, estoy hablando así con nombres, pero ahora cuando vemos la práctica vamos a aterrizar un poquito mejor los conceptos. ¿Okay? Sobre todo cuando empecemos a trabajar con RStudio ahora en un segundo. Solamente explicarle de qué se trata, ¿no? El algoritmo de partición, como les decía, uno tiene que darse previamente el número de clústeres que uno quiere, y los dos más usados, este es uno de los más antiguos, el k-means y el PAM. PAM significa, creo que ya algo de esto habíamos hablado en la clase pasada, sobre todo el PAM, es Partition Around Medoid, es alrededor de los medoids. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿ok?
En principio aquí había que decir, yo quiero 5 clústeres, dentro de esos 5 clústeres y elijo el mejor representante, y a partir de ese representante calculo las distancias que hay de todas las observaciones a cada uno de esos representantes. Todos aquellos que están cercanos a un representante por algún criterio, entonces los englobo en un mismo clúster con ese representante. Y después que haga eso, vuelvo a calcular los representantes con los clústeres que me quedaron, y eso lo hago iterativamente. Más o menos es el algoritmo de partición. ¿Okay? Vamos, el algoritmo más o menos de jerárquico es el que vamos a partir con él. Y ahora vamos a hacer el ejercicio. Se cambia esto un segundo. No sé por qué se salta. Ok, dejémoslo ahí. Eso es. El algoritmo, este algoritmo, una de las cosas que tiene que quedar clara ahora es que yo necesito hacer lo siguiente. Recuerden que ya el primer punto es que yo tengo ahora una tabla de datos, que es la partición más fina posible, significa todas las observaciones son clúster. Por lo tanto, repito, si tengo n observaciones, tendría n clúster. Después calculo la matriz de distancia, que ya yo sé hacerlo, usando el comando dist. ¿Okay? Después que tengo esto, yo lo que voy a hacer es armar clúster con la distancia más cercana posible entre los clústeres. Entonces, voy a encontrar los clústeres con la distancia más cercana posible. Y después tengo que hacer un problema. Imagínense el caso de que yo tenga 3 observaciones. Voy a suponer que esta es una observación. Por ejemplo, esta es una observación y esta es otra observación. ¿Ok? Entonces, llamémosle a esta observación, no sé, R. Y esta observación le voy a llamar P y esta observación le voy a llamar Q. Y esta es una observación en 2 dimensiones para tener una idea. Lo primero que calculo son las distancias. Calculo la distancia que hay entre R y P, la distancia que hay entre R y Q con la matriz distancia. Eso es lo primero que hago. Entonces me doy cuenta de que busco quiénes son los más cercanos uno del otro y me doy cuenta que P es más cercano a Q, por lo tanto hago un clúster formado por estos dos. Entonces ahora tengo 2 clústeres, uno formado por R y otro formado por P y Q. Entonces, una vez que tengo eso, tengo un problema. ¿Cómo mido la distancia ahora para armar el último clúster que me queda? ¿Cómo mido la distancia que hay entre este y el clúster formado por P y Q? Tengo varias opciones para hacerlo. Una de las primeras opciones, y todas las opciones la voy a registrar con esta fórmula. Es decir, cuál es la distancia que hay entre R y el clúster formado por P y Q. Yo puedo generar una fórmula así, donde dándole valores a estos coeficientes voy a tener distintos métodos de armar clúster. Uno de los métodos, uno de los que más vamos a usar, se llama, que lo vamos a ver ahora, se llama single linkage. ¿Qué significa? Dado que yo tengo un clúster acá y otro clúster acá, la distancia que hay entre estos dos clústeres corresponde a la mínima distancia que hay entre el clúster de acá y los elementos de acá. Por ejemplo, y acá yo puedo tomar la distancia que hay a este valor de acá, o puedo tomar la distancia que hay a este valor de acá. Entonces me doy cuenta de que esta distancia es más chiquitita. Por lo tanto, lo que puedo decir es que la distancia que hay entre R y P más Q va a ser simplemente la distancia la mínima distancia que hay, que sería la distancia de aquí hasta acá. Entonces voy a tomar esas mínimas distancias en particular. Y eso se llama método de single linkage. Es decir, esa distancia, no sé, supongamos que sea, por decir, voy a suponer que este es 3 y esta distancia de acá es 4. Entonces digo que la distancia entre este y el clúster corresponde a la distancia que hay entre este clúster y el elemento que está más cercano a él. Eso se llama single linkage. Si yo quiero usar otro método que se llama complete linkage se llama así, entonces voy a tomar justamente lo contrario, la distancia mayor a él. Es decir, en el caso de complete linkage, la distancia que hay entre R y P más Q va a ser simplemente 4, porque es la distancia más lejana a él. Ahora, hay distintas formas de definir esto y uno lo puede definir usando, estos son los distintos métodos para calcular distancia entre clústeres. Single linkage, como le decía, es tomando estos coeficientes. Complete linkage es tomando esto. Pero también tomando los promedios también. Puedo tomar el promedio de la distancia a cada uno de los elementos. También hay distintas formas. O considerando los pesos, donde los NP es el número de elementos que hay en cada clúster, en principio. En el clúster P y el Q es los elementos que hay en Q y en R, respectivamente. Entonces puedo tener distintas clases de formas. Recuerden,
Hay mucha variedad de métodos. El primer método, repito, consiste en elegir una distancia y hay muchas distancias. La segunda parte es elegir un método para armar los clústeres, para calcular la distancia entre los clústeres. Entonces estas son las más usadas y vamos a usar algunas de ellas directamente, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Acá, bueno, el single linkage, como le decía, es el mínimo, el complete linkage es el máximo, la distancia es la distancia promedio que hay, es decir, sumo las dos distancias, la divido por dos. Esta es la distancia pesada, es decir, pesada de acuerdo a la cantidad de clústeres de elementos que tiene cada clúster. Y está, bueno, usando la mediana. Hay distintas formas, como le decía. Y hay otra más que no está elegida acá, que se llama la distancia WARP, que básicamente uno elige los clústeres no calculando distancia, sino calculando la uniformidad bajo un criterio de uniformidad que también lo vamos a emplear. Solo para ilustrar un poco, para ilustrar. Teníamos el mismo caso de arriba. Estas son nuestras observaciones al inicio. Y con estas observaciones teníamos una norma L2, teníamos esta matriz de distancia. ¿Cómo armo los clústeres a partir de acá? Bueno, lo primero que hago es simplemente calcular la distancia que hay entre los clústeres 1 y 2, que ya lo habíamos visto. Y, por ejemplo, yo me doy cuenta de acá, a partir de acá, que la distancia que hay entre el clúster 1 y 2, o entre la observación 1 y 2, mirando esto es 1, mirando esta tabla, ¿ok? Y veo que entonces, y la distancia que hay desde 1 hasta 3 y desde 2 hasta 3, mirando la tabla me doy cuenta de lo siguiente. 1 hasta 3, ¿cuál sería la distancia entre 1 y 3? La distancia entre 1 y 3 sería 50, ¿no? Entre 1 y 3 es 50. Y la distancia que hay es 40. Entonces, eso es lo que... 41, disculpe. Si uno tiene esta matriz de distancia con estos valores, entonces, yo junto quién con quién? Evidentemente voy a juntar la observación 1 con la observación 2. ¿Por qué? Porque tiene la distancia 1, que es la más chica de las tres. Entonces, lo primero que hago es armarme un clúster que esté formado por la observación 1 y 2. ¿Ya? Entonces, ya tengo una observación. Ahora, ¿qué pasa? Ya tengo un conjunto formado o un clúster formado con la distancia 1, 2. Me queda la observación 3. ¿Cuál sería la distancia que hay entre la observación 3 y la observación del clúster formado por esto? Eso va a depender si yo elijo single linkage, complete linkage, median, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender de mucho de esto. Bueno, básicamente tomo la distancia más chiquitita que hay desde cada uno de estos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, dentro del clúster estaba la observación X1, X2 y aquí está una observación que es la 3. Entonces mido, aquí lo puedo calcular directamente con la fórmula, pero es muy sencillo verlo de acá, ¿no? La distancia que hay entre X1 y la distancia X3 sería 50, ¿sí? Y la distancia que hay desde 2 hasta 3 es 41. ¿Cuál es la distancia que yo elijo entre este clúster y este clúster? Voy a elegir la mínima posible, que sería entonces 41. Entonces puedo decir que la distancia que hay entre el clúster R y el clúster formado por RQ es 41. Y eso lo uno ve a partir de las distancias. Por eso esta matriz es la que tiene toda la información necesaria para poder armar los clústeres. ¿Ok? Entonces, espero que se haya entendido. Ahora vamos a hacer repito, esta es la matriz que me quedó. Después ya como tengo todos los clústeres, lo único que me queda es juntar, en particular los dos. ¿Ok? Vamos entonces a ver el ejercicio no sé si tenemos un segundo ejercicio ahora, que es con 8 puntos. Lo voy a narrar acá y después vamos a ir al ejercicio que tenemos en R. Supongamos que yo tengo ahora 8 observaciones y voy a armar, veo que aquí hay 3 clústeres armados y los clústeres los armé de acuerdo a las distancias en particular. Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la distancia que hay entre este clúster y este clúster, entonces tendríamos que tomar la distancia que hay entre 3 y 7 como la distancia de referencia, porque es la distancia más chiquitita que hay. Por ejemplo, en la distancia entre el amarillo y el azul, los numeritos más cercanos son estos, y lo que quise aquí representar con estas líneas son básicamente las distancias que hay entre cada clúster, tomando los elementos que estén más cercanos, y eso corresponde a single linkage. Por ejemplo, este no lo dibujé, pero la distancia que hay entre este, ¿quién sería? Probablemente entre este y este hay una distancia, y entre este y este hay una distancia. No voy a ocupar ni siquiera estos dos. Entonces, mido la distancia que hay entre 7 y 2, en principio, y la distancia que hay entre 7 y 1. Y con eso puedo detectar cuál es la distancia. Y la distancia que hay más chiquitita entre estos. Entonces, puedo calcular distancia entre clústeres tomando los mínimos
si utilizo single linkage. Ahora, si utilizo el otro, que es complete linkage, entonces, por ejemplo, la distancia que hay entre este valor de aquí, disculpa, entre este y este de acá, tiene que ser la distancia más larga posible. Tendría que ser entre 6 y 1, porque es la distancia más lejana posible. Si quiero, por ejemplo, este no lo dibujé, pero si quiero dibujar la distancia que hay entre, por ejemplo, el amarillo y este azul, no puedo elegir entre 3 y 2, tendría que elegir entre 4 y 1. Esa sería la distancia para calcular. Entonces, voy eligiendo distancia entre clústeres y a partir de eso voy a ir armando distintos clústeres, los que sean más cercanos. ¿Ok? Vamos un momentito para no aburrirlos tanto con la presentación, vamos a R para seguir trabajando con este ejemplo. Les pido ahora que vayan al ejercicio número 2, el ejercicio 16.2 que tienen ustedes y lo copien completo para poderlo analizar. ¿Okay? Si ya no lo tienen, cópienlo por favor. Sí, ese sería como para partir. Ok, se mareó. Sorry. Sí, hay mucha temática, pero en principio no es difícil. ¿Okay? Y necesito pasar los temas porque en realidad no son tan difíciles. Les doy un tepecito rápido para que puedan bajar para que no nos mareemos tanto. Vamos a trabajar directamente con el ejemplo 2 y vamos ahí, yo creo que va a quedar más claro lo que hay que hacer. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, primero cargar esto, que esto es para dibujar los puntos. Lo voy a dibujar, esos son los 8 puntos que tengo, 8. Y lo que voy a hacer con esto es simplemente dibujar los puntos. No, eso no es parte del... Le voy a poner los puntos. Los mismos puntos que tenía aquí. Bien, eso era para dibujar y además dibujamos esta línea que corresponde a las distancias más cercanas entre cada uno de los clusters. Esto más o menos es. Ya, esto sería nuestra data. Nuestra data está compuesta se llama 8 o 8, ¿no? Y si uno llama a 8, en alguna parte, uno lo que tiene son estos datos. Esos son nuestros datos. ¿Okay? Esa sería nuestra tabla de datos o nuestra tabla de observaciones. Cada fila es una observación y que corresponde a un punto en particular que dibujamos acá, puntos. ¿Okay? Entonces eso es lo que uno tiene. Y lo que yo hice acá con esta gráfica es simplemente dibujar esto que no corresponde a ningún análisis de clúster, solamente hacer una gráfica. ¿Okay? Ahora sí vamos a hacer el análisis de clúster. ¿Qué es lo primero que uno hace en el análisis de clúster? Este PD2 está de más porque dejámoslo con método euclidiano nada más. Primero definimos una matriz de distancia pasándole nuestros datos. Entonces, lo primero que hacemos es pasarle los datos. Nuestros datos, en este caso, repito, son estas coordenadas que están acá. Bien, entonces, con eso calculamos nuestra matriz de distancia. Listo, ya cumplimos nuestra primera parte, que es elegir una distancia. De partida elegimos la euclidiana. Entonces, con eso ya está listo. Ya tenemos nuestra primera parte. La segunda parte es usar un algoritmo, y el algoritmo lo vamos a usar con este comando que se llama hclass, que es el método jerárquico. ¿Ok? Y vamos a ocupar un método que se llama single linkage, que es usando los mínimos entre cada uno de ellos, entre cada uno de los clústeres. Repito, todo análisis de clúster tiene dos partes. Primera parte, elegir la distancia. Segunda parte, elegir el algoritmo. El algoritmo que elegimos se llama Hierarchical Cluster, o clúster jerárquico. ¿Qué es el alimento de hcluster? Tenemos que pasarle la matriz de distancia e indicarle qué método quiero. Aquí tengo distintos métodos, repito, single, complete, median, centroid, muchísimos métodos en particular. Vamos a partir con uno más simple, el single. Ya. Dentro de ese se va a guardar toda nuestra información de todos los clústeres que tenemos y yo quiero echar una mirada, quiero mirarlo en particular, ¿no? Para mirarlo vamos a usar un plot. Evidentemente voy a plotear lo que acabo de hacer. Este es el plot de mi gráfico, de lo que acabo de construir. Acabo de hacer una jerarquía de clústeres. Y ahora sí viene lo que yo necesito explicar con un poquito más detalle. Ojalá no se mareen con esto, pero bueno, es un tema importante. Lo primero que hago es plotear el S. Todo lo demás son opciones. Estas son opciones que le pongo a la gráfica. Pueden ir quitándola, poniéndole true, false a todas las cosas. En principio, hagamos la gráfica y explico qué significan las opciones. Repito, ¿qué es lo que le voy a graficar? S. ¿Qué es lo que es S? Lo que salió de clúster. Hagamos entonces la gráfica. Básicamente, la gráfica lo que nos ofrece es lo que se llama un dendrograma. Dendrograma.
Esto es un dendrograma donde al inicio están acá los clústeres, digamos, las observaciones iniciales. Y estas cositas que están acá, ¿dónde se arman los clústeres? Ahora explico con detalle un poco eso. Antes de explicarlo con detalle, ¿qué son estas opciones aquí arriba? Bueno, este hang es para alejar los numeritos de los valores, es para darle estética. Si ustedes no ponen menos 0.1, como que este 1 se queda pegado aquí arriba, este 2 se queda pegado con este valor. El frame true es para ponerle esta cajita, le ponen una cajita al lado. Si le ponen falso, desaparece. Y este es, voy a poner, por ejemplo, si yo pongo true, en realidad me va a empezar a colocar estos valores hate acá y d, ¿no? Que yo no quiero que me ponga estos valores, ¿se entiende, no? Yo voy a poner false acá mejor para que me lo deje libre, para yo después ponerle las etiquetas a los lados si yo quiero. Entonces, este es eliminar toda la parafernalia que le pone adicional, digamos, todas las cosas adicionales. ¿Okay? Entonces, me imagino que con este gráfico ya quede claro que es lo que dibujamos un dendrograma, y ahora explico con detalle qué significa el dendrograma, que es la parte importante que tiene el jerárquico. Para hacer eso, voy a saltarme un momentito a la presentación. ¿Dónde está la presentación? Sorry. Más abajo está el dendrograma. Voy a olvidar de esto y voy a ponerme aquí en dendrograma. Ese es el dendrograma que acabamos de tener. Y quiero que ustedes lo tienen también así, pero yo quiero tratar de explicarlo de alguna forma, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que significa el dendrograma en particular? Veamos acá. Acá significa que yo tengo la observación, el punto número 1, porque son 8 puntos. Este punto 1 y el punto 2 se unieron en un solo clúster. Acá, y esto significa que cuando llegué aquí arriba, lo que hice fue juntar el clúster 1 con el clúster, digamos, la observación 1 con la observación número 2. ¿A qué distancia se unió 1 con 2? ¿En qué manera 1 se juntó con 2? Uno lo puede ver directamente acá con esta matriz que está acá, que se llama la matriz, tiene un nombre rarísimo, que se llama matriz cofenética, y también se puede calcular con R. O sea, todos esos números que están ahí no hay que aprendérselo ni calcularlo, lo va a hacer R, pero sí me interesaría verlo. ¿Qué es lo que significa este valor? Significa que a la distancia 2,24, que está de este lado, si uno marca acá, este punto que está acá significa 2,24. Las observaciones 1 y 2 se juntaron en un solo clúster. Eso es lo que significa esa matriz de acá, ese valor de aquí. Por ejemplo, ¿qué significa este valor de acá? Significa la distancia que hay entre 3 y 1. El clúster 3 y 1, ¿dónde se juntó el clúster 3 con el clúster 1? Bueno, me paré aquí en 3, ¿no? En 3 voy subiendo, tengo que subir hasta arriba, solo hasta el final. No sé si me entienden. Se juntó con el clúster 1, digamos con la observación 1, solo porque al final se juntó todo este gran clúster que estaba acá con el clúster 1 y 2. Lo que está apareciendo aquí en esta matriz de cofenética es la distancia mínima con que una observación se junta con la otra observación. Entonces, vemos, por ejemplo, que 3, que está acá, se va a juntar, me muevo en esta dirección, se mueve acá, se va a juntar con 1, pero solo aquí, solo en la última de todas las posibilidades, que es en 4,47. Por ejemplo, ¿cuándo se juntó 3 con 5? ¿A qué distancia se junta 3 con 5? ¿Cuándo yo junté 3 con 5? Bueno, me paro en 5 acá y busco dónde está el 3. Y me dice que a la distancia 1, es decir, si yo miro acá y trazo una línea para este lado, me doy cuenta de que en 1 se juntó 3 con 5. ¿Ok? ¿Se va entendiendo o no se entiende cómo se va haciendo ¿Ok? No, lo que no quiero es que se mareen ahora con esto. Yo sé que es difícil el tema de mirarlo así, pero funciona bastante bien. Por ejemplo, una cosa más. ¿A qué distancia se juntó 7 con 8? Se juntaría, por ejemplo, acá. Si uno traza una línea para este lado, debe estar, por ejemplo, 7 con 8. Me voy a fijar en 7 con 8, sería a la distancia 2. Justamente a la distancia 2, si uno mira acá, a la distancia 2 se juntó el 7 con el 8. Entonces, esto es lo que me está indicando quién se junta con quién en este diagrama que se llama dendrograma, que de alguna manera parte con una jerarquía. Es una especie de jerarquía. Voy a borrar todo eso que está ahí, que ya se desordenó todo, en principio.
ya hay una jerarquía de clúster. ¿Partiendo de quién? Yo parto con que tengo inicialmente un clúster, dos clústeres, o sea, todas las observaciones son clúster. Y a medida que voy tomando distintas distancias, a medida que voy creciendo las distancias, se van juntando los clústeres de acuerdo a que vayan cumpliendo los parámetros de cuán cercano es uno al otro. Por ejemplo, lo que les decía, a la distancia 2 punto algo se juntaron estos dos. A la distancia, por ejemplo, esta 2, se juntaron este con este. A la distancia, disculpa, 1, se juntaron este con este. A la distancia 2 se juntó este con este. Y así sucesivamente se van juntando los clústeres hasta que al final nos quedemos con uno solo que está acá, que es básicamente todo el clúster. Por eso se llama jerárquico, porque aparece toda una estructura que se puede representar mediante un dendrograma. Espero que se haya entendido el dendrograma y regreso nuevamente a R. Acá. Bien, estamos en R. Y vamos a ver distintas maneras ahora de hacer el clúster. Yo puedo hacer lo mismo, pero ahora usando un método completamente distinto, complete. El método complete, en vez de hacer un método de tipo single linkage, que fue hecho usando este método single, voy a ocupar lo mismo que está acá. Entonces, hagamos lo mismo, uno puede hacer esto y hacer la gráfica. Un segundo, DD parece que no lo... Ah, perdón, porque era D la distancia, no DD. Si le salió error, habíamos llamado D, no DD. Por favor, entonces corregimos esto. Método complete, hacemos esto. Y ustedes ven que el método complete y el método single, en este caso, ofrece la misma estructura de clustering. ¿Okay? La misma estructura de clustering no cambió, pero en algunos casos, si yo cambio el método, pueden haber distintos clustering. En principio, ahora no cambió complete y single, los dos dieron la misma estructura o el mismo diagrama de dendrograma en particular. ¿Ok? Otro método, lo que les decía, cómo se calcula la matriz de cofenética, la matriz de distancia, uno lo hace de esta manera, así, y uno tiene justamente la matriz que yo le acabo de mostrar ahora, a qué distancia se van juntando las observaciones. Y eso se calcula directamente usando este comando que se llama cofenética. Ahora, hay un criterio muy importante para saber si lo que está haciendo el algoritmo, si lo que está haciendo el algoritmo es bueno o es malo. Una forma para saber si esto que acabamos de construir, si esta estructura es buena, una de las mejores maneras de saberlo, es calculando la correlación que existe entre la distancia y la matriz cofenética, es decir, la matriz que me da esta estructura de clúster. Esta es la estructura de clúster. Tiene que existir una muy buena correlación de 0,7 para arriba o aproximadamente 0,6 para arriba, para no ser tan estricto, para indicar que esta estructura respeta la estructura inicial de distancia, es decir, que se obtuvo una buena estructura de tipo clustering. Entonces, cuando uno primero calcula la matriz cofenética y hace la correlación, nos va a dar que la correlación es de 0,86. Lo que estaba diciendo es que esta estructura respetó bastante bien las distancias que habían iniciales entre las variables, entre las observaciones. Y eso es un buen criterio para saber si existe o no existe una buena estructura encontrada de clustering en toda la data. ¿Ok? Hagamos esto, no sé si se entendió, básicamente esto es el dendrograma, cómo funciona el dendrograma con 8 puntos, y apliquémoselo ahora a la French Food que estábamos haciendo arriba, y para eso tiene que bajarse el ejercicio 3. Por favor, yo sé que vamos muy rápido, pero en general es porque son temas más o menos cortitos, y después vamos a ver un poco, ya a partir de aquí ya vemos algunas observaciones, algunas visualizaciones que pueden ser un poco más simpáticas. Resumiendo, uno tiene que dar una distancia, 2, tiene que elegir un método, y 3, ahora lo que vamos a hacer es visualizar un poco mejor, no solamente con este dendrograma, sino ver mejor los clústeres. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con el ejercicio número 3. Bien, espero que me vayan siguiendo. Cualquier cosa, sé que están callados, no me dicen nada, no, probablemente están entendiéndolo todo bien. Yo imagino que sí. Bien, bien. Entonces, por favor, chicos, corrijan, copien ustedes el ejercicio 3. Okay. Copien el ejercicio número 3 para poder ver lo que viene. Okay. Si ya lo tienen, me dicen, por favor. El ejercicio 3 de Canvas. Okay.
¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Sí? ¿Me imagino? Bueno, espero que sí, que tengan el ejercicio número 3 ya listo. 16.3 descargado. Nuevamente tenemos el mismo problema de foot, pero ahora lo que voy a hacer es visualizar mejor ver la estructura de clúster que se va armando. Hasta ahora lo único que habíamos hecho era calcular la distancia y el ejercicio anterior lo único que me dijo fue cómo tenía que hacer, qué tipo de clúster jerárquico yo podría construir, y lo que voy a hacer es hacer lo mismo acá. Voy a construir clústeres jerárquicos, pero para la estructura de datos que corresponden a este dataset de food. Ok, entonces calculemos la estructura y vamos explicando de a poco qué es lo que tenemos. Tienen que tener estas dos librerías. Voy a calcular a partir de acá la matriz de distancia usando un método euclidiano. Bien. Y para variar, voy a hacer una H-class, pero ahora voy a cambiar el método. Ni siquiera es ni single ni complete. Otro método que se llama word. El método word es un método que trata de mantener la mejor uniformidad dentro de cada clúster. Es decir, que lo que está dentro de cada clúster sea muy uniforme y lo que esté fuera es completamente distinto o heterogéneo a lo que está dentro. Entonces, ese es otro método completamente distinto, que usa también las distancias, evidentemente. Entonces, los dos comandos importantes: distancia, para definir la matriz de distancia, que está ahora guardada en esto, resultado de las distancias. Y segundo, el H-class, que es el segundo comando importante, que requiere que le pasemos las distancias y requiere que nosotros le indiquemos qué método va a ocupar. Hasta ahora hemos visto single y complete, pero ahora lo voy a colocar un tercer método que se llama word. ¿Okay? Bien, ahora vamos a visualizar el dendrograma o árbol. También se le puede decir árbol. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es ver que ahora tenemos un clúster, un dendrograma. Un poquitito más resaltado porque vamos a usar una librería que es mucho más bonita, es decir, que tiene una mejor visualización que la anterior. ¿Okay? Entonces ahora tenemos un dendrograma y acá no sabemos cuántos clústeres quiero tener. Depende de la línea que yo trace. Yo puedo trazar una línea en alguna parte. Por ejemplo, si trazo una línea aquí arriba, recuerden que estas son las distancias a la cual los clústeres se van armando. Si yo trazo una línea por acá, significa que voy a tener dos clústeres. Si trazo una línea por acá arriba a esta, voy a tener 4 clústeres. Y a medida que baje, cuando tengo la distancia 0, es cuando tengo todos son clústeres. Entonces yo puedo identificar cuántos clústeres yo quisiera ver. Y eso lo tengo que hacer de alguna forma de acuerdo a mis datos. Evidentemente no quiero que sean 2 clústeres. ¿Por qué? Porque es muy grande y no puedo identificar muchas las estructuras. Tampoco quiero que sea a distancia 0, porque aquí todas las observaciones serían básicamente 0. Y acá lo que disculpen, todas las observaciones serían clúster. Acá me gustaría, por ejemplo, tener un clúster, 2, 3 y 4 clústeres. ¿Qué tal si me quedo con estos 4 clústeres como para partir? 4 clústeres que sería aquí 1, aquí 2, aquí 3 y aquí 4. En 4 clústeres, separar nuestra gráfica en 4 pedazos, en 4 grupos, para poder dar alguna explicación de lo que está ocurriendo, básicamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer, a separar en 4 grupos. Primero vamos a ver si efectivamente esta estructura hallada es buena o no, calculando la correlación que existe entre la matriz cofenética y la distancia. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Calculamos esto y calculamos esto. Y nos da que da 0,64. Por encima de 0,6 me está indicando que es una estructura razonable, que respeta bastante bien las distancias originales de las observaciones. Por lo tanto, voy a seguir con el método H-class. Si esto me hubiese dado muy bajito, de tipo 0,2 o 0,3, entonces no uso el comando H-class. Tendría que usar otra metodología de las que existen. ¿Por qué? Porque este no me funciona muy bien. Entonces, lo primero que hago es hacer un corte, y este es el otro comando que yo necesito hacer. Cut tree, corta el árbol en 4 clústeres. Es lo que significa este criterio. Y eso lo vamos a guardar en group 4. Es una variable, ese es el nombre que le pusimos a la variable, grupo 4. Entonces hacemos esto. Bueno, básicamente nos va a indicar quiénes son los que pertenecen a cada uno de ellos. Y hacemos una tabla, que es una tabla que no nos dice mucho. Nos está diciendo que en el grupo 1 hay 4, en el grupo 2 hay 3, en el grupo 3 hay 3, en el grupo 4 hay 2, de los tipos que están acá. Para hacer una mejor visualización, utilizo este comando y básicamente es lo mismo que tenía, pero ahora me hace un pequeño dibujo, digamos, ¿no?
para indicarme cuáles son los clústeres un poquito más claros. Repito, esta librería es muy simpática en el hecho de que me va a permitir, o sea, me va a permitir visualizar mejor los clústeres. Y es de mucha utilidad para verlo, digamos. Entonces, ahí me estoy dando cuenta de quiénes son las familias que son más cercanas unas a las otras, ¿no? Por ejemplo, todas estas familias que están acá, que son familias de, sea, eran los empresarios, creo que si mal no recuerdo, con 2 y 3 y 4 tienen los mismos gastos en particular. Pero donde hay mezclas aquí, por ejemplo, los empleados con los manufacturers que tienen 2 y 3 hijos son muy parecidos. Tienen la misma estructura de gastos, tanto los empleados como los obreros tienen la misma estructura de gastos en cuanto a la cantidad de hijos, ¿no? Los que tienen 2 y 3 hijos se parecen mucho en sus gastos. Los que tienen, ¿cuánto? 5 y 4 y 10 se parecen bastante en sus gastos. O sea, a partir de acá, ¿quiénes se parecen? Los que tienen 5 hijos con los empleados, o sea, los empleados con 5 hijos, los empresarios que tienen 5 hijos tienen la misma estructura de gastos. Entonces, ya de alguna forma estoy viendo un poquito más la data, ya no es tan llena de números, sino que ahora veo un poquito más. Por supuesto, esto es una cosa que quiero aclarar. Estos colores que están acá, esos colores uno los puede buscar en internet, que son los códigos hexadecimales de los colores. Hay una página, si ustedes escriben en Google, código hexadecimal de colores, le va a dar los colores y ustedes pueden dibujar con los colores que quieran, colocando aquí los códigos. Entonces, no hay que marearse, disculpen, con todos estos números que están acá, uno los puede poner por uno mismo, digamos, ¿no? Acá es el número de clúster que quiero. Estos son los tamaños de las letras o de las etiquetas. Bueno, aquí está, traté de diferenciarle, o sea, escribirle los comentarios alrededor, ¿no? Aquí, si quiero colorear por valor de la etiqueta, y esto le adiciona rectángulos, que son esos rectángulos que están acá. Entonces hay distintas opciones. Otra manera es lo mismo, pero ahora dibujado de otra forma, con otras opciones. En este caso lo que hice fue dibujar un color distinto para cada clúster para verlo aún mejor. ¿Bien? Y la otra, tienen que, por favor, instalar iGraph. Si tienen iGraph instalado, es muy entretenido. Uno puede hacer una gráfica como esta, que es una especie de árbol, donde ahora sí se ven más claramente cada uno de los clústeres por separado, digamos. Estos son los clústeres ya formados en 4 clústeres, y esto me permite ser mucho más, digamos, visual en cuanto a la formación de los clústeres. Entonces es muy útil, sobre todo cuando tienes mucho más complicaciones, digamos. Entonces esta opción se llama filogénica, que se usa mucho, este tipo de visualización se usa mucho en biología, por lo general. Entonces, hagamos entonces otra visualización filogénica con un poquito de más, digamos, estructura. Y hay distintas formas para verlo, digamos, ¿sí? Distintas formas para hacerlo. ¿Se entiende, no? Entonces son distintas visualizaciones de lo mismo. ¿Okay? Ahora viene otro que es un poquito más complicado en cuanto a la gráfica, pero esto es lo que hace 2 cosas. Hay varias variables. Yo quisiera hacer un análisis de componentes principales y adicionalmente plotearlo en 2 dimensiones y con eso construir los clústeres sobre los componentes principales. Y esto lo hace todo en un solo comando que se llama visualización de los clústeres. Le tengo que dar la data, F, para mí, el grupo, le puedo colocar los colores que yo quiero y le voy a decir que me dibuje elipses alrededor de los clústeres. Entonces, haciendo esto, voy a tener los clústeres y estos elipses no se dibujan porque son pocos puntos. Si hubiesen muchos puntos, se dibujan los elipses. Aquí lo que se dibujaron fue como triángulos, ¿no? Pero en principio, lo que estoy dando acá es que ya tengo aquí quiénes son mis clústeres separados unos del otro. Ya están separados los clústeres y ya tengo con eso listo el tema. Chicos, yo sé que hay mucho más, hay el ejemplo 4, pues voy a dejarlo aquí. Un segundo, perdón. Voy a dejarlo acá porque yo sé que se marearon con tanta actividad y tantos ejercicios. Vamos a seguir la próxima clase como la última. Yo les aconsejo que realicen los ejercicios están completos, no tienen que vean cómo funcionan, para que la próxima clase no sea tan pesada, que es la última, y porque en general la vamos a ocupar como una de las preguntas del examen, va a ser justamente utilizar digamos, este tema de los clustering. ¿Ok? Vamos a dejarlo acá porque en realidad he hablado bastante rápido, así que alguna duda en particular, me da miedo hasta preguntarle si hay alguna duda. La idea fundamental creo que es lo que quise transmitir de cómo funciona. ¿Sí? ¿O no? ¿Estamos ok? Todo bien, sí.
Ya, magnífico, chicos. Entonces, nos vemos entonces el jueves con la última clase. En principio, repito, sería muy bueno para que la clase funcionara mejor, que ustedes vieran todos los ejemplos que están ahí. Los que lo hayan ejecutado, no necesariamente, digamos, probablemente se comprenda todo, pero sí que lo ejecuten para que tengamos posibilidad de que por lo menos lo hayan visto una vez, que no sea tanta cosa que aparezca. Repito, en realidad, haciendo un pequeñito, muy breve resumen, tengo que determinar la distancia, determinar el método y después lo que hago es visualizo. Eso es todo. ¿Ok? Bien, lo dejamos acá. Entonces, chicos, chao, chao. Nos vemos entonces la próxima. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.